Hermanos, hermanas, buenas noches. Como siempre, le damos muchas gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de regresar otra vez a nuestros hogares, los que andábamos fuera. Los hermanos de Cortázar, los hermanos también ya de Moctezuma, porque tuvimos bautizos en Cortázar y también en Moctezuma, pues ya se hizo la pequeña congregación, ¿no? Ya que nuestro Señor nomás dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré con ellos. Qué importante es esa escritura, ¿no? Que Cristo no dijo donde estén 200 o 300, sino, pues ¿cómo? Nomás dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo estaré con ellos. Y yo le dije a los hermanos, eso es lo bonito, o sea, no necesitamos tanto, nomás que sean 2 o 3, pero que estemos bien. Que estemos bien, saludables, edificándonos unos a otros con la palabra de Dios, eso es importantísimo. Y lo digo por las experiencias que hemos vivido, ¿no? De que hay veces que, pues no sabemos, porque hay veces que Dios llama a su gente, ¿verdad? Y hay mucha gente que viene y obedece el Evangelio, se bautizan por un tiempo, pero luego lentamente empiezan a regresar. Y hay escritura que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo o qué tan importante es comprender todo esa, desde la salida del pueblo de Dios en el Viejo Testamento y la promesa de Dios a los judíos de la tierra prometida? Y qué tan importante es que muchos de ellos, pues, ¿qué les pasó? No vieron, porque la promesa ahí está, o sea, llegaron a la tierra prometida, es Jerusalén, es donde llegaron el pueblo de Dios, llegó, pero ¿qué le pasó con todos? No la miraban, se desanimaron, ya no quisieron escuchar a Moisés. ¿Qué les pasó? Y luego hay otra escritura en el Nuevo Testamento que dice que retén lo que tienes hasta el fin y serás salvo. Y hay otra escritura que dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel por un periodo de tiempo. O sea, retén, o sea, mantente y serás salvo. O sea que, como digo, hay personas, ¿verdad?, que llegan, entran y muchas veces ya no siguen. Y hay veces que hacen un desastre. Hay veces que causan muchos problemas en vez de ayudar a edificar, porque eso se trata, de que seamos edificadores, no destructores. Debemos de edificar en esta casa espiritual, dice Pedro, como rocas vivas, como piedras vivas, perdón. Ser edificadas sobre el fundamento, ¿no? Bueno, hermanos, pues todo muy bien en Moctezuma. El hermano, pues gracias, hermanos. Yo sé lo que es la cara cuando llega mucha gente ahí, ¿no? Y pues, síganos invitando, no sé si. Entonces, todo lo ha pasado muy bien por allá en el pueblo de Moctezuma, la grande Moctezuma. Estamos estudiando Efesios, estamos en el capítulo 2. El versículo 15, ya lo voy a terminar, a ver. Efesios 2:14. A ver, vamos a leer 15. A ver qué dice Efesios 2:15. Ephesians. Es que mi Ishen está muy Ishen. Yo nomás cuando voy a entrar a Estados Unidos ahí se hablo bien inglés. Ahí sí, luego, how you doing, guys? Pásale. ¿Me la creen? Efesios capítulo 2, versículo 15 y a ver, sigue el 16. Dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Verdad? Y dice, ahí estoy en el 15, exactamente. Bueno, voy a repetirla. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, acuérdense que Dios quitó esta ley que era contraria a nosotros. ¿Por qué digo contraria? No la podían obedecer. Así lo veo yo. La ley del Viejo Testamento era imposible que se pudiera llevar a cabo. ¿Por qué? Quebrabas un mandamiento y eras culpable de todos los demás. Por más que trataran de llevar esta ley, no podían.
Esta ley lo único que hizo, la verdad, así lo entiendo yo, al dar esta ley Dios a su pueblo, alumbró el pecado. O sea, como que la ley les dijo, ¿sabe qué? Estos son. O sea, imagínate, no adulterarás, no codiciarás, no mentirás, todo lo que es la ley, como que descubre al hombre carnal. Ay, caray, pues es lo que hago. Porque tú sabes que en el Nuevo Testamento ya la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, celos, envidias. Entonces, cuando Dios le da la ley al hombre, a los judíos, pues es como, ¿me estás descubriendo o qué? ¿O con quién me vistes o qué? Porque ese era lo que hacían. Entonces era imposible que la llevaran. Lo que tenían que hacer es estar sacrificando animales para que Dios les pudiera perdonar. Entonces Dios, viendo que esta ley nomás no progresa, porque ninguno podía, tuvo que traer otra ley nueva. La ley de la libertad, la ley que nos libera de este cuerpo de muerte, y con el intento de ir creciendo, imitando a nuestro Salvador Jesucristo. O sea, es muy importante de la manera que Dios muestra su amor a sus hijos. Mira, si hubiera sido como en el Viejo Testamento, como yo les dije ayer, un pecado que hubiéramos hecho, a todos nos echa por fuera, ya el edificio estuviera solo. Nosotros venimos a la iglesia porque somos pecadores, porque nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por crecer. Entonces Dios nos da una oportunidad que a través de su Espíritu el hombre pueda ir librándose de este cuerpo de carne. A través del Espíritu ir creciendo espiritualmente en todos los aspectos. Pero igual, vemos casos, por ejemplo, donde habemos muchos, es porque yo les decía ayer, la madurez algo es entre tú y Dios. Yo no puedo decir, esta persona es madura, esta es inmadura. Yo no puedo, eso es una cosa entre tú y Dios. Pero sí hay casos donde Pablo inclusive como que se molesta de que deberían ya de alcanzar cierta madurez. ¿Verdad? Dice Pablo, después de tanto tiempo, ya debiendo de ser maestros, ejemplos, la luz, ¿verdad? Ellos deberían de ser esto, pues no lo son. Todavía están en los primeros pasos del nacimiento. Querían leche y no vianda porque no eran capaces, todavía no entendían. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues podemos ser personas que no estamos entendiendo que Dios nos está dando un tiempo para alcanzar, ¿qué? Madurez. Nos está dando un tiempo. Pero hay muchos que no. Pasan los años y no aprendemos absolutamente nada. Y eso va a pasar y seguirá pasando por lo mismo. Porque dice Pablo, Santiago dijo 1.25, ¿qué dice Santiago 1.25 hoy? El que le adivine le voy a dar un rollo de jamoncillo de jaral. Santiago 1.25, rollo de jamoncillo de jaral, traídos directamente desde Guanajuato. No copien. Nadie a la 1, a las 2, a las 3, nadie. Bueno, pues me lo como yo. Dice la palabra, mas el que mira atentamente la ley de la libertad, no siendo un oidor olvidadizo, observen. O sea, ¿quién me liberó? El Evangelio. No me hago un oidor olvidadizo de eso, sino me hago hacedor de eso. Me hago hacedor de la obra. Empiezo a sembrar, a predicar la palabra. Dice la Biblia que será bienaventurado en todo lo que hace, y eso es verdad. Pónganse un día a sembrar la palabra, todo el tiempo andar sembrando, y después de un tiempo díganme si están muriendo de hambre, díganme si no tienen trabajo, díganme si algo le está pasando y verán que no es cierto. Verán que no es cierto. Dios, cuando uno se pone a hacer esa obra de la ley, Él te bendice por todos lados, te cae trabajo, por todos te bendice. Porque dice, no haciendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Pero me estoy saliendo del tema, porque el tema es que yo ya no me puedo justificar por esa ley de los mandamientos del Viejo Testamento. Por lo mismo, no me puedo justificar de mi carne. No puedo tratar de justificar mis errores, mis defectos, mis debilidades, mis childrenliness, mi childness. No me puedo justificar, porque eso viene de mi carne, y yo por la carne no me puedo justificar, como tampoco me puedo justificar con el Viejo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que todavía practican el diezmo. Van a decir, no, es que tú le dijiste aquí a Moisés que lo hiciéramos. No te puedes justificar con Moisés. David dijo que usáramos instrumentos musicales para cantarte. No te puedes justificar por esa ley. No puedes usar el Viejo Testamento para justificarte ante Dios, decirle, es que
No, eso ya no puedes. Gálatas 3:10, a ver qué dice ahí. Gálatas 3:10. Dice así. 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escrito en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El 11 es claro que ninguno nos vamos a justificar por la ley. Por la ley ninguno se justifica. Ahora, por la ley del Viejo Testamento, pero también por la ley de mí. Porque la ley del Viejo Testamento trae la ley del pecado y de la muerte. Así es que también mi cuerpo tiene esa ley. Mi cuerpo tiene la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Por lo tanto, yo no puedo justificar con este cuerpo. O sea, de hecho, ayer estaba platicando a los hermanos qué tan importante es entender que en mí no hay nada bueno. Así dijo Pablo. Yo sé que la ley de Dios es espiritual, pero yo estoy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. O sea, yo no puedo justificarme por esto, y menos andar preguntando a otra persona para que me ayude a justificarme. Porque es lo que hace el mundo. Nosotros como creyentes no podemos hacer eso. Nosotros no podemos decirle a otro, a ver, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y te diga él otra cosa. Y tú te estás pidiendo un consejo a alguien también que es como tú. Son carne. Y hay gente que va y se justifica con otras personas de sus hechos. La Biblia dice que en Isaías que nuestras opiniones y nuestras justicias para Dios son ¿qué? Trapos de inmundicia. O sea, no podemos. Ni por mi ley, ni por la de otro más, y menos por la ley del Viejo Testamento. Ahora nos justificamos por la fe. La fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así es que tenemos que ver eso, hermanos. Y eso hizo Dios para crear de los dos, porque tanto los judíos como los gentiles en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo, todos estaban bajo maldición. Todos estaban mal. Y pues podemos ver claramente el día de Pentecostés cuando los judíos crucificaron al Mesías. ¿Estaban mal? Estaban mal. Y ellos se creían que eran mejores que los gentiles. Ellos pensarían porque son los descendientes de Abraham. Ellos decían que ellos estaban bien y los gentiles estaban mal. Pero Pablo aclaró ese punto en Romanos 3:9. Lo aclaró muy bien la situación del judío y también del gentil. En 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. O sea, él hablando como judío, diciendo nosotros los judíos somos mejores que los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. O sea, tanto el judío, que era la descendencia de Abraham, como los gentiles, que eran descendientes de todas partes, estaban bajo condenación. Y Dios le dio la oportunidad a los judíos y a los gentiles de hacer las cosas bien. Empezó con los judíos. Y que vemos un ejemplo muy hermoso, cuando un judío fariseo, ¿verdad?, llamado Nicodemo, viene a ver a Jesús de noche. Y le dijo, Señor, tú vienes de Dios. Son cosas que yo no sé, quizás yo piense diferente, ¿no? O sea, pero hay gente que no teme nada a Dios, nada a Dios. Y uno lucha por tratar de estar aquí con Dios, de seguir, estamos llenos de errores. Pero este hombre viene a verlo de noche, ¿por qué? Porque le da vergüenza que lo vayan a ver. Reconoce que es hijo de Dios, acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero le da vergüenza. Y viene de noche y le dice, maestro, yo sé que usted viene de Dios como maestro. Eso está en Juan 3, del 1 al 6. ¿Y qué le dijo Cristo? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, ¿qué está haciendo Cristo? No, Cristo está enseñando que va a haber una nueva oportunidad al hombre. Viene una nueva oportunidad al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Una segunda oportunidad. Ya echas a perder la primera. Yo le digo a hermanos, por ejemplo, tengo hermanos ahí en Cortázar o aquí también, que se han casado una vez, ¿no? Y se divorciaron, fracasaron. Y le digo, esta vez hazlo bien, porque Dios te está dando una segunda oportunidad. No le eches a perder. Ahora ya tienes a Dios. Ahora ya puedes empezar una nueva vida con esta mujer.
de acuerdo al mandamiento de Dios. Yo sé que no es fácil, pero Dios te va a ayudar, como a todos nos ha ayudado. Y hay gente que sí aprende y dice, no, ya aprendí. Pero el caso de Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo me puedes dar una segunda oportunidad? ¿Acaso me tengo que meter hasta el vientre de mi madre y nacer? ¿Este hombre se pasa de ignorante o qué? Dijo el hermano Mar, hasta un niño de 7 años se da cuenta que no está hablando de nacimiento carnal, está hablando de otro nacimiento. Y le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu. Ahí vemos que Dios le está dando a la creación carnal una oportunidad de ser transformados de un estado carnal a empezar algo espiritual, de un estado espiritual, una segunda oportunidad, una segunda chance para vivir. ¿Que es Dios misericordioso? Claro. ¿Sí? Quizás, y hay una escritura, me gusta lo que dice Cristo. Si estas cosas se hubieran hecho, dice Cristo, las que están haciendo aquí, a Sodoma y Gomorra, o no sé qué otra ciudad de Tirón, se hubieran arrepentido. O sea, le está diciendo que si quizás Dios le hubiera tenido la oportunidad a Sodoma y Gomorra de enseñarle cosas como Cristo hizo, a lo mejor se hubieran arrepentido. Pero esta generación, dijo, adúltera y perversa, no quiere arrepentirse. No quieren nacer de nuevo, quieren estar en ese estado carnal hasta que los funda el acero, el fuego. No quieren moverse de ese estado. Es placentero, es el deleite de la carne. Se justifican con sus propias justicias, tienen su propia ley, su propia ideología, todo ellos es nada más. Hacen su propio Dios, crean su propio Dios. Y ellos quieren un Dios que podamos vivir en fornicación, en pecado, no hacer nada, y cuando yo me muera, pues quiero que ese Dios me lleve al cielo. Ese Dios no existe, es tu Dios de fantasía. Nuestro Dios, como fuego consumidor o como un buen alfarero, nos va moldeando, nos va diciendo, hey, ¿qué quieres? ¿Quieres la salud o no la quieres? Y buscando la salud te va moldeando, te va quitando esas malas palabras, te va quitando de hacer cosas que no te convienen, porque Él así es un Padre que disciplina. Entonces, ahora nosotros tenemos una segunda oportunidad. Esta creación espiritual, Cristo fue el primero, fue el primer ser espiritual, Él es el primogénito. Y podemos ver que Adán es el primero de la creación carnal, que otra vez vaya el caso, observar el Viejo Testamento como sombra, como ejemplo, para que viéramos cómo Dios nos enseña todo lo que fue en esta escritura que vamos a leer. Te va a enseñar Dios todo muy clarito para aquellos que todavía dicen, pues no entiendo cómo está. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Esa es la primera escritura, una de las primeras escrituras que empiezo a estudiar con los estudiantes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice así. Observen. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Sí, muchas personas muy religiosas no saben que hubo 2 Adanes. Sí, Señor, 2 Adanes. El Adán, un alma viviente, y el segundo Adán, un espíritu que te va a vivificar, edificar, construir. El primer hombre, dice el 46, más lo espiritual, o sea, el Adán espiritual no fue primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Luego entendí. Entonces el animal, el que es primero, es el Viejo Testamento. ¿Sí? Le digo a la gente cuando empiezo a estudiar todo lo que ves del Viejo y Nuevo Testamento, el Viejo Testamento representa a la creación física, al hombre viejo. El Nuevo Testamento representa la creación nueva, espiritual, el hombre nuevo. 2 hombres diferentes. Uno, el Adán, alma viviente, y el otro, Jesucristo, dice el 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Inmediatamente, como buen estudiante que somos, empezamos a ver a Adán y podemos empezar a ver a Cristo. O sea, yo quiero que todos estemos sentados ahí viendo la historia de este Adán, que es el primer hombre Adán, que los empieza a enseñar la Biblia,
y también el segundo Adán. Y empezar a ver sus características. Por ejemplo, dice el 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Entonces, podemos ver que hay dos creaciones, la animal terrenal y la espiritual. Después de que voy entendiendo eso, ok, entonces hay un animal y hay una espiritual. Y el 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, ya hay mucha información ahí. Hay mucha información. ¿Cuál es la imagen del terrenal? Cuando estudiamos el Viejo Testamento y entramos también en el mundo moderno, observamos las características del Viejo Testamento de estos hombres, de lo que hicieron y lo que está haciendo el hombre carnal en el nuevo mundo. Hay alguien que se acuerde algo horrible que haya pasado en el Viejo Testamento. Hermano, Caín mató a su hermano Abel. Bueno, es algo horrible que un hermano haya matado a su hermano. Ahí empezamos a ver la imagen del hombre carnal. O sea, ¿por qué mató Caín a su hermano? Otra vez. ¿Alguien más? Algo horrible que hayan visto en el Viejo Testamento. Algo horrible que haya hecho el hombre. ¿Quién? David mata a Urías. Aunque era un hijo de Dios, otra cosa horrible. Por meterse con su mujer, manda a matar al soldado. Luego el hijo de David lo quería matar al rey. Pero hay me gustaría, ¿no se acuerdan? Y no sé, yo no voy a decir bien la historia, no sé. Quizás ustedes se la sepan mejor porque ustedes la han de leer más que yo. Pero supuestamente, dice la Biblia que era una familia, no sé si era su hija, de la tribu de Israel. Y estaban las 12 tribus, pues cada quien en su territorio, ¿no? Y dijeron, ¿sabes qué? No hay que quedarnos en tierra de gentil, vamos a la tierra de, no sé si fue de Benjamín, y ahí pedimos posada. Y dice la Biblia que cuando llegaron ellos, no sé si fue a su mujer o a su hija, la violaron y la mataron. ¿Sí se acuerdan esa historia? La violaron y la mataron, de la misma raza. Y lo que hace el Señor, cortó a la mujer en 12 pedazos y les mandó un pedazo a todas las naciones para que vieran lo que había hecho el pueblo de la nación. O sea, todas esas cosas, brother, cuando uno las estudia, esa es la imagen del hombre carnal. Y luego llegas al Nuevo Testamento, ahorita lo que está haciendo el hombre, todas las tonterías que hace, y yo estoy en medio viendo esto y diciendo, yo no puedo decir, esa gente era terrible, esa gente era maldita y tú eres igual. O sea, tú, dice el hermano, cada vez que tú le apuntas el dedo, tú tienes 3 que te apuntan a ti. Podemos ver, por lo menos apreciar a quién quiero parecerme, porque no hay medias tazas. Pablo dice, o imítanme a mí, porque yo imito a Cristo, o simple y sencillamente imita al hombre Adán, al hombre carnal. Ve la imagen. Y también la otra de Jeremías, cuando Jeremías le decía a su pueblo, el profeta Jeremías le decía a su pueblo, párense en los montes y observen los caminos, vean los caminos que el hombre ha recorrido, sus sendas, y cuando vean el camino correcto, camina por él. Y dijeron ellos, no andaremos. O sea, ni aún así puedo creer yo que te están enseñando el camino correcto, este es el camino correcto, esta es la verdad, no hay nada fuera de él. Y tú dices, no me importa. ¿Qué pasa ahí? O sea, tú estás viendo los hechos y los frutos de cada uno de ellos, porque la Biblia también lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Va a cosechar. Yo no me quiero engañar, todas las cosas que a mí me pasan es por lo que yo estoy sembrando. Es por lo que yo estoy haciendo. Nadie va a tener culpa de eso más que yo mismo. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente no puedo observar estas dos cosas, la ley de la carne y la ley espiritual. La ley de la carne me va a traer problemas y me va a traer muerte. La ley espiritual dice que seré bendecido en todo lo que haga. Entonces, nosotros somos unas personas tan, ¿cómo se puede llamar? Tan privilegiadas. Yo sé que allá afuera hay alguien que le gustaría ver eso. Yo sé que allá afuera hay una persona que quisiera ver la diferencia entre el Adán carnal y el Adán espiritual. Y todo el tiempo mi oración es, Señor, si una persona por ahí anda que ande queriendo, yo sé que la mayoría no andan buscando eso. La mayoría buscan imitar al Adán, al que le echó la culpa a su mujer.
La dejo, me caso con otra, la dejo, me caso con otra, ya me enfadó. Y hay cosas que me quedo anodado por los hombres, porque hay hombres que ahí se casan bien enamorados, bien cuchicuchi, cuchicuchi, y se avientan sus 20 años más o menos. Bueno, yo no sé si les platiqué la historia de un primo mío. Mi primo con su esposa, bien enamorados. Toda la vida para mí podríamos decir que era la pareja perfecta. Él y él en el jardín, y cada quien. No se despegan, bien pegaditos todo el tiempo. Y ahora que fui, ya tienen como unos 50 años juntos o 60, no sé cuántos serán. Y me puse a platicar con él. Y traía una amargura hablando pestes de su señora. No, que está aquí, que me va a divorciar. Primo, ¿qué pasó? Ya no digas eso, ya estás casi a punto de partir de este mundo. Ya mejor soporta, aguanta, ya, hombre. No, que quién sabe qué. O sea, al último del túnel se das cuenta de que nomás eso de que te amo para siempre, de que te quiero en las buenas y en las malas, te das cuenta de que ese hombre carnal, al último, pues es su imagen. Es la imagen del hombre carnal. Y tú dices, híjole, ¿cómo iré a acabar yo tú? Porque al último se pone a pensar. Vemos a la gente cómo está acabando y dice, ¿cómo voy a acabar yo? ¿Cómo voy a terminar yo mis días? Porque si quedamos como los Gálatas, porque sí queda, hermana, uno. Dios le dijo que primeramente Pablo dice varias cosas con los Gálatas. Dice, estoy como una mujer encinta, a ver a qué hora se les forma a Cristo en su mente. Con dolores, como una mujer encinta. Gálatas 4:19. Estoy, dice, como una mujer encinta, porque a los Gálatas no se les podía formar Cristo en su mente. O sea, a Pablo le interesa mucho que los hermanos de Gálatas puedan terminar sus días en Cristo, en paz, en amor. Pero después les llama insensatos. Gálatas insensatos. Les dice, me da tristeza que ustedes que vieron a Cristo crucificado, que empezaron bien, o sea, empezaron en el espíritu, pero van a acabar ¿qué? En la carne. Pues ¿cómo acabaron en la carne? Ya no están con el Espíritu Santo, ya están con el otro espíritu. Y todavía después de Jesucristo viene y nos dice que esta generación les va a acontecer algo terrible. Que se sale el espíritu maligno del hogar, pero va a traer otros 7 y su estado va a ser peor que el primero. ¿Y tú por qué? Porque no estás observando lo que es una cosa y lo que es la otra. Una vez le preguntaban a Cristo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, esforzaos, esfuérzate a ver esto, porque dice, ancho es el camino a la perdición y muchos van allá, y muy angostito el de la salvación. Así es que, hermanos, tenemos una meta. Eso es muy importante, todos, cada uno del más pequeño tiene su meta, de ir entendiendo que este cuerpo nada más es, como dije ayer, es un vehículo nada más, de transportar el Espíritu Santo. Este cuerpo es negativo, y aquí debe estar lo positivo, que es Dios. Para que esta vida funcione, se necesita tener a Dios. Y eso es muy importante, todos los días de mi vida tengo que entender que yo necesito a Dios todos los días, sin Él no puedo hacer nada. Entonces, para que yo pueda trabajar y funcionar, necesito entender que este cuerpo nada más es transporte. Así lo traía Cristo. 3 años, 33 años es crucificado. No dice la Biblia nunca que se compró un carro, que se compró una casa, que se compró zapatos nuevos. No dice nada la Biblia de eso. Lo único que dice que una vez le preguntaron, Señor, a donde quiera te seguiré, ¿verdad? A donde quiera te seguiré. Y él contestó, las cuevas tienen sus guaridas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo de Dios no tiene ni dónde poner su cabeza. Jesús no tenía ni dónde poner su cabeza, era un hombre muy pobre. Entonces él me está enseñando que el cuerpo nada más lo usó para transportar el Espíritu Santo. Y luego Pablo viene y me dice acá, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Termina Pablo diciendo que ahora también su cuerpo era nada más transporte. Así es que, ¿cómo vamos a terminar nuestros días? Hermanos, Dios nos ha dado de entender
de que del judío y el gentil ha hecho un hombre nuevo, un hombre que tiene la capacidad de poder ver lo correcto y lo incorrecto. Un hombre nuevo es una persona que sabe muy bien que el sacrificio espiritual es lo mejor para su salud, que negarse a él mismo es pura bendición en la mente y en el gozo para él. Que la palabra santidad significa salud. Eso es lo más importante que como creyente yo miro en mi vida. Que el negarme a mí mismo no es otra cosa más que sentirte ser saludable. Que es mejor dar que recibir. Todas esas cosas que te decía Cristo, ama a tu enemigo, es pura bendición para el que lo hace. Es pura bendición para el que lo hace. Y esa cosa es la que debemos de hacer. Primera de Corintios 11:1, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe de memoria? 11:1. Ser pues imitadores de mí como yo de Cristo. Vamos a Efesios también 4:13. Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo podremos llegar a eso? O sea, sí podemos llegar a la unidad de la fe. O sea, a entender muy bien lo que es el Nuevo Testamento, la unidad de la fe, y que es el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón completo. ¿Sí podemos? Claro que sí podemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios o el conocimiento de Dios es espiritual. Ese vino del cielo. Y esas palabras empezaron por primera vez en el mundo a traerlas a través de Pedro, Hechos 2:14. Pedro predicó el primer sermón evangélico. Y a partir de ahí, todas esas palabras son nuestras. Dios nos las ha dado, nos las ha revelado por su... ¿Quién me la contesta? ¿Cómo? No, antes, pues por ahí va. Dios nos revela su conocimiento por el Espíritu Santo que nos dio. Dios nos revela este conocimiento por el Espíritu Santo. Por eso cuando una hermana ya de Corzar me habla, oye, explícame lo del milenio. Y es que unos dicen que el arrebatamiento. Y le digo, bueno, a ver, ¿quién está sacando esas cosas de que Cristo va a volver a gobernar otro? O sea, está diciendo una religión que después, y es tan conveniente para el hombre carnal, que después de que venga Cristo va a haber otros 1000 años de chance, hermano. O sea que entonces no necesitamos ni que reunirnos ahorita. Mejor nos esperamos a los otros 1000 años, y los otros 1000 años sí nos arrepentimos. ¿Verdad? ¿Cómo? Algo así, pero yo le dije, o sea, ¿quién dice eso? No, mira, yo ya le expliqué más o menos eso de los 1000 años. Le dije, pero tú tienes que ver, le dije, que si alguien me dice de esta religión, pregúntale primero cómo recibió el Espíritu Santo. O sea, pregúntale, no, pues que me cayó del cielo, quién sabe qué. Así no dice la Biblia que recibe el Espíritu Santo. O sea, yo no voy a creer ninguna profecía de un hombre que ni se ha humillado a recibir el Evangelio, lo ha aceptado. O sea, que cada loco viene y me dice, es que yo estaba en mi casa y me cayó el Espíritu Santo y estaba ahí lavando y quién sabe qué. O sea, ese es otro. El Espíritu Santo se recibe cuando el hombre se arrepiente y se humilla de su pecado, acepta que está mal, reconoce que ha hecho vergüenzas ante Dios y lo acepta y dice, ¿sabes qué? Yo he pecado y he pecado contra Dios. Así como hizo el hijo pródigo que estaba comiendo con los marranos o quería comer como los marranos y no le permitieron, se sintió mal. Se sintió muy mal, se sintió que todo lo que él era lo que estaba haciendo era una desperdicia de su vida. Así también cuando el hombre reconoce que él no puede llevar su vida, que él está haciendo un cochinero de su vida, por más que haga dinero, no va a tener éxito. Y ese hombre reconoce que está mal, entonces Pedro les dice, arrepiéntanse, ya no vivan conforme a la carne, porque así como llevaban su vida, uno dice, es que yo antes, pues, ¿dónde te llevó? O sea, todo lo que has hecho, mira, ¿dónde te ha dejado? A comer con los marranos. Entonces no se necesita un arrepentimiento. Ahora, para que comas con ángeles, para que te sientes con reyes, no necesita un cambio. Sí, Cristo no va a llamar a justos. Hay gente que dice, no, yo no he hecho nada más. Ok, está bien, no hay problema.
Yo sé que dentro de todos hemos ofendido, todos hemos cometido errores. Cristo no vino por sanos, vino por los enfermos, por los pecadores, y está dispuesto a dejar las 99 que están seguras por ir a rescatarte. Pero tú tienes que reconocer que estás mal. Y cuando la persona se arrepentía, Pedro dijo, arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesucristo, por la autoridad que es el único mediador entre Dios y los hombres, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta es la promesa para ti, para tus hijos y para todos los que estén lejos. Dice, es la promesa. Yo así la veo. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que si el hombre se arrepiente de sus vergüenzas y cambia, Él morará en su vida. Se bautiza, lo lava, fíjate qué bendición. No te está pagando como te mereces, porque si Él pagara como te mereces, te hubiera matado. La paga del pecado es muerte. O sea, fíjate, estás todavía aquí, ¿verdad? Estás aquí todavía vivo, y gracias a Dios. Y no te ha pagado por lo que has hecho, porque si Él te pagara lo que has hecho, ya no hubiera matado. Pero estás aquí dándote la oportunidad de que te arrepientas de ese mal y te bautices, ¿ves? Laves tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y cuando ya tienes ese espíritu, hermano o hermana, tú vas a saber qué hacer con él. ¿Sabes? Cuando alguien se bautiza le decimos, a ver qué haces con él. ¿Qué va a hacer con él? ¿Lo va a hacer crecer? ¿Lo va a redarguir? ¿Lo va a investigar? ¿Lo va a acudir? ¿Va a vivir por él? ¿O qué va a hacer? La mayoría nos bautizamos, damos un pasito para adelante, ¿verdad? O sea, qué bueno, pero empezamos a caminar para atrás. Entonces, ¿qué significa? No estás estudiando, no estás meditando en el Espíritu, no estamos aprendiendo nada. Sí dimos un paso importante, lo recibimos, pero ahora Dios quiere que lo hagas crecer, que lo hagas crecer el conocimiento hasta que puedas entender toda la buena voluntad de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, dice el versículo 10. 1 Corintios 2:10. Mira lo que dice ahí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Dios nos ha dado un espíritu que podemos escuadriñar hasta lo más profundo de Dios. ¿Podemos llegar a tener el conocimiento de Cristo? Sí, pero muchas veces no lo queremos, no lo tenemos, porque ni estudiamos. No nos interesa mucho estudiar. De hecho, inclusive cuando estudiamos la palabra de Dios unas 2 horas, entramos ya en sueño como la mitad. Es que te pones bien a gusto a dormir. Es que el espíritu, hermana, se tiene que desear, o sea, meditar. Yo me acuerdo, les platiqué hace mucho que cuando me preguntaban a mí la parábola del mayordomo infiel, no la entendía. Cuando yo me bauticé, pues entendí básicamente lo que tenía que hacer. Pero un día leí esa parábola del mayordomo infiel. Y en mi Biblia viejita que tenía, le puse un signo de interrogación diciendo, esta no la entiendo. Así. Es bien cómodo decir, no la entiendo, ahí está ya. Y pasaron los años. Y un día me preguntó una persona de Cosar que si le podía explicar esa parábola del mayordomo infiel. Y yo iba muy salsa, sí, cómo no. Y que le empiezo a leer, ay, en la torre, ¿sabes qué? Esta no la entiendo. No, hasta se agüitó, digo, este viene aquí muy fufurrufu y no puede ni entender esta. Dije, pues no, ¿para qué te voy a engañar? Te voy a echar mentiras si no la entiendo. Y entonces, me acuerdo muy claro esa vez que le hablo al hermano Marcos, hermano, pues, necesito que me aviente esta parábola, no la entiendo. ¿Cuál? La mayordomo infiel. Yo no sé si el hermano era sabio o me quería poner a prueba, yo no sé, y le hace, hermano, esa la enseñé hace muchos años, ya ni me acuerdo. No le hace, sáquela cuando pueda y me la enseña, no hay prisa. Y yo todavía bien conchota, y sáquela cuando pueda. Y el domingo llega y me voltea a ver a mí, ¿sabe qué, hermano? Yo no voy a poder sacar eso, sáquela, yo no puedo hacer eso, me dijo. Hermano, no se agüite cuando pueda. Yo todavía exigiendo, ay, cuando pueda, no tengo que me la haga ahorita. No voy a poder, hermano.
Pero me vio así medio feo. Ay, ¿por qué se agüitó el hermano? No le pregunté eso. Y me puse a pensar, ¿qué quería decirme el hermano? Sáquela usted, investíguela usted. Pero no le entiendo. Entonces ahí es donde te pones a pensar, bueno, a ver, si creemos en Cristo, ¿Cristo cuándo recibió el Espíritu Santo? Cuando se bautizó. Los apóstoles, el día de Pentecostés, 3,000 se bautizaron y nos explicó cómo lo observaron. ¿Cómo lo recibió usted, hermana? Igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo recibió tú? Igual. Así que bueno, entonces, si Cristo tiene el Espíritu, el hermano también, y yo también, entonces yo puedo entender eso. Así yo lo puedo entender, porque de que hoy estoy convencido de que yo lo recibí, no otro. El mismo Espíritu que recibió Cristo, yo lo recibí. Eso es otra cosa, a ver quién lo cree. Yo lo recibí cuando me bauticé. Porque, pues, hermana, cuando tú entiendes el Evangelio, mira, te voy a explicar por qué te digo. Vamos a Efesios 1, 12 y 13. Efesios, esa también la deben de saber de memoria. Efesios capítulo 1, 12 al 14. Dice, fíjate bien, dice, Efesios 1, 12 al 14. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. 3 versículos muy interesantes. Para mí, esto es haber obedecido el evangelio. Primeramente, Dios nos ha escogido para la alabanza de su gloria. Dice Pablo, los primeramente esperamos en Cristo. Ok, los apóstoles, los primeros cristianos. En Él, o sea, en Cristo, también nosotros, porque yo creía en Cristo antes de creer en el Nuevo Testamento. Ya después me dijeron que el Nuevo Testamento era Cristo. Ok. En Él también vosotros oímos la palabra de verdad, que es la que trajo Cristo, la palabra de verdad. ¿Y qué dice la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Muerte, sepultura, resurrección, eso es el poder de la salvación. Y habiendo creído en Él, significa habiéndolo aceptado, habiéndolo obedecido, ya después que nos bautizamos, porque la palabra creído es haberlo obedecido, no nomás de lengua, lo obedecimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, el mismo que tiene Cristo, mi hermano bueno, sí, más chiquito no le hace, pero lo tiene, ya te lo dio. Igual el hermano. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no entiendes igual que Cristo la palabra de Dios? ¿Por qué no la podemos entender igual? Simple y sencillamente no queremos echar a andar el cerebro. Es muy difícil ponerse a pensar en las cosas espirituales. ¿Por qué, hermano? Te falta fe, hermano. Te falta convicción. Te falta más creer en lo que tienes que hacer. La otra es, vi un hermano muy triste ahí, pues que andaba mal, ¿no? Y yo le dije, porque yo no sé ustedes, pero hay personas que todavía tienen muchos amigos del mundo. ¿Ves? Y los amigos del mundo nomás quieren andar en el mundo, todos sabemos. No, le dije, tienes que tomar la decisión, ¿eres o no eres? Dile a tus amigos que tú eres cristiano. Oigan, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo voy a adorar a Dios. Dile si no sabes explicarles más. Y verás si no te abandonan luego. Te echan para afuera luego. Pero atrévete a decirles, yo soy cristiano, yo no tomo, yo voy a la iglesia. Ya no te van a hablar tus amigos. Pero si tú no le dices nada, ni nada de Cristo, ellos te van a seguir invitando al chupe, vamos a acá, pues claro. Y a ti no te gusta decirles porque sabes que eso va a pasar, ¿verdad? Ya no te van a llamar. Porque el día que tú les empiezas a predicar, pues ya no. Pero cuando nosotros entendimos el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo y ahora lo tenemos. ¿Y por qué no lo entendemos? Porque no lo escuadriñamos. No meditamos en la palabra de Dios. Entonces, cuando a mí me pasó, y ahorita les voy a platicar otra que una hermana me dijo allá, ¿cómo se explica que dos mujeres estarán en el molino? Una será llevada y la otra será dejada. Esa de la parábola, yo dije, bueno, Señor, pues estoy dispuesto a que tú me enseñes, a ver, la voy a meditar. Entonces dice que el mayordomo infiel agarró las riquezas del amo y se puso ahí a hacer, pues yo veo que fue tranza,
Porque él va y hace, ¿cuánto le debes a mi amo? 80 barriles de aceite, apunta que de ya nomás debes 20. ¿Tú cuánto debes? 50, apunta que ya nomás 25. Y eso hace, dice, para cuando mi amo me quite la mordomía, pues aquí me reciban, a los que les corté. Y entonces dice que el amo lo alaba, porque hizo sagazmente. O sea, ¿cómo que lo alaba? Y empieza ya que con las riquezas injustas, algo así, ganaste amigos, y empieza, pero el secreto de todo esto, cuando yo estaba meditando, ¿qué está pasando ahí? ¿El secreto dónde estaba? En la palabra riquezas. Yo estaba pensando físicamente, estaba pensando riquezas. ¿Sí me entienden? O sea, yo decía, ¿cómo el amo va a alabar a este hombre que le está robando su dinero? Con las riquezas injustas. ¿Y qué estaba pensando yo, hermano? Estaba pensando físicamente. Por eso no entendía. Entonces, cuando yo me quedé esa noche, riquezas, se me viene a la mente, pero las riquezas son espirituales. Y ahí dice Pablo en Colosenses que estas riquezas estaban escondidas desde antes para manifestarse a nosotros los gentiles, que es el Evangelio. Entonces ahí viene todo. El mayordomo infiel nos está explicando a cada uno de nosotros una advertencia. Cuando Dios le dice, Dios les dice a nosotros, oigan, se están desparramando todos los bienes que le estoy dando y no veo que lo estén sacrificando para nada del Evangelio. O sea, Dios nos puede decir, ¿sabes qué? Hagan cuenta porque ya no van a ser mayordomos. Oye, pues si yo soy cristiano, me puso Dios aquí en el mundo, pues es para usar mi dinero para la luz, para el Evangelio, hacer más riquezas para el Evangelio, no para mis bienes materiales. O sea, y Dios nos da más, eso yo lo probé, entre más da, Dios nos da más. Entonces, puede ser que Dios nos diga, porque ustedes ya no están haciendo nada. Pues oye, hay que pararnos, hay que predicar la palabra y usted es pecador, usted es deudor a Cristo, arrepiéntase, bautícese, lave sus pecados. Y entonces Dios dice, si los judíos que eran los hijos de luz no lo hicieron, los hijos del hombre son más sagaces que los hijos de luz, con el trato a sus semejantes. Es lo que quiere Dios, que a través de predicar el Evangelio a los enemigos de Dios, veamos que nosotros queremos ser amigos, queremos que se reconcilien con Dios, que haya amor y paz. Entonces, cuando Dios nos da su Espíritu, hermana, ¿podemos llegar a entender la mente de Cristo o no? Porque inclusive Cristo te dice en Juan 14:12, ¿qué dice Juan 14:12, hermano? Juan 14:12. Quiero que alguien me la lea, por favor. Esa escritura, si yo la comprendo así, dice que si usted cree en Cristo, las obras que hizo Cristo, usted las va a hacer y aún mayores, porque Él ya se va al Padre. Entonces ahí es donde, ¿cómo que yo voy a hacer las obras de Cristo y mayores? ¿Cómo darle de comer a 5,000 personas y levantar muertos, hermano? ¿Cómo le puedo dar la vista a los ciegos? A través de la palabra y el conocimiento de Dios. Pero hermano, si a usted le hacen una pregunta de la palabra de Dios y no sabe ni contestarla. Ay, me dijo esta persona que por qué cambié de religión, no supe ni qué decirle tú. O me quedé ahí como que se me amarró el cerebro, ya no supe qué decir. Oigo siempre eso. Me estaban platicando y ya no supe qué decir, me quedé cuatrapeado ahí. Porque no estudiamos, porque no queremos crecer espiritualmente. Pero Dios nos ha dado ese espíritu y debemos de acomodar lo espiritual con lo. Entonces me dice la hermana, oye, pero ¿qué hay de esto? Porque creo que por ahí agarran lo del arrebatamiento. 2 mujeres estarán en el molino. Dicen que todavía hay molino. Yo creo que todavía hay molino aquí. Yo sé que en Cuarzocha hay molino hasta de maíz y de chile. Si tú vendes mole, llevas todo tu chile, y lo llevas al molino y te lo muelen, te lo hacen puré tu mole. La cosa es cuando vas pasando por esa calle, huele tan rico, hermano, diferentes sabores de chile, que vas viendo, qué rico, ¿dónde están las gorditas o qué? No, pues es el molino del chile. Pero me dice, es que aquí dice que una mujer estará en el molino, una será llevada y la otra estará. Entonces le dije, pero eso no, si lo agarramos físicamente y hacemos una especie de la ley de promedio, pues se va a ir el 50% al cielo. ¿Qué a todo dar? Pues nosotros tenemos mucha chance. No, hay que acomodar lo espiritual. Mujer, ¿qué representa la mujer? La iglesia.
2 mujeres, una será llevada y la otra será dejada. La que será dejada, cuando Jesucristo venga ante las naciones, unos estarán a la derecha y otros estarán a la izquierda. Los de la derecha, de la mujer, le dijo, bienaventurados a heredar el reino de mi Padre, porque me vistes hambriento, me vistes de comer, me vistes sediento, me vistes enfermo y me visitaste. Entonces esta iglesia es la iglesia que va a ser salva. Porque le pregunta, ¿cuándo te vimos, Señor? Por cuanto hice a uno de mis hermanos el más pequeño, me lo hiciste a mí. Acuérdense, nuestros hijos, eso es importantísimo. Pero la de la izquierda, malditos, van a heredar el fuego eterno. Y les dice lo mismo. Me viste hambriento, no me diste de comer, me viste sediento, no me diste de beber. Me viste enfermo. Y entonces dice, ¿cuándo te vimos? Por cuanto no lo hicieron a uno de mis hermanos el más pequeño, no me lo hicieron a mí. Entonces ahí vemos que sí, una va a ser dejada. Y también está la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes. Unas sí estaban bien preparadas con su aceite, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, Dios nos lo dio como regalo para alcanzar la madurez y la alabanza para su gloria. Estudiarlo, meditarlo, escuadriñarlo, investigarlo, no nos hace ningún daño. Con el tiempo te darás cuenta que tu mente empieza a sanar cualquier cosa. Es la mejor medicina, y tú sabes que la mejor medicina es la más amarga. Porque sí, la palabra de Dios dice que es una espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos del hombre. O sea, si la usas correctamente te va a salvar, si la quieres torcer te va a hacer pedazos. No podemos vacilar con eso. Así que, hermanos, Dios nos dio la oportunidad de imitarlo a través del Espíritu que nos dio y de seguir creciendo espiritualmente. Ya terminamos con Juan. ¿Qué dice Juan 17 del 1 al 5? A ver, ya para terminar el 15. Ya nomás de eso ya terminamos. Juan 17 del 1 al 5 y ahí terminamos. El tiempo se va volando. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Observen pues, hermanos, que así como Cristo está diciendo cómo el Padre es glorificado por Cristo y todo lo que Dios le dio al Cristo, Dios se lo dio, así también nosotros debemos de pensar. Nosotros también somos enviados aquí para hacer una obra. Imagínate que termines tus días diciendo: yo te he glorificado en la tierra, te he alabado, nada más tú eres el número 1, he acabado la obra que diste que hiciese. Esa obra que Cristo trajo y que hizo, también la hicieron todos los primeros cristianos. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Aquí nada más la pregunta que yo te hago, hermano o amigo: ¿eres de fe? Mucha gente me dice a mí que sí es de fe, pero no lo son. Tienen vergüenza aceptarlo, tienen vergüenza vivirlo. Entonces, quiero que aclares tu pensamiento. Si somos de fe, pues tenemos que confesarlo. Yo creo en Cristo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Yo no tengo vergüenza de hablar de Cristo. Sí me tiemblan los pies a veces cuando me paro enfrente que no conozco, y a veces también aquí. Pero que me tiemblen los pies carnalmente y que me niegue a Cristo son 2 cosas muy diferentes. Prefiero que tiemblen los pies, pero a Cristo lo sigo confesando. Que Dios los bendiga, y si usted es una persona que tiene fe, pase a la frente. Le pongo ese reto: no se avergüence de Cristo. Pase a la frente mientras entonamos un himno de invitación.